Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cuando las piedras hablan, donde como siempre charlamos de arquitectura. El día de hoy vamos a charlar sobre un aspecto muy importante en el diseño arquitectónico, que es la intencionalidad. Esa intencionalidad arquitectónica que los arquitectos tratamos de crear a la hora de estar proyectando. O sea, la intención que el arquitecto plantea para cualquier tipo de edificios es la importancia que tiene el mensaje que el arquitecto va a enviar tanto a los usuarios como a los habitantes del edificio. Bien, intencionalidad es una palabra latina que plantea tender hacia. O sea, en arquitectura se refiere a la creación de los espacios con la intención de dirigirlos hacia la producción de esos estados de conciencia, ¿sí?, como son las percepciones, las creencias o los deseos de los habitantes. De eso vamos a hablar hoy. No se les olvide, por favor, suscríbanse, envíen sus comentarios, ¿sí?, y propongan temas. Bien, en la enseñanza de la arquitectura, generalmente los arquitectos o los asesores en los talleres de arquitectura de las universidades nos enfocamos normalmente al ejercicio del diseño arquitectónico, ¿sí? O sea, a la composición arquitectónica como estructura principal, eje director de la carrera de arquitectura. El manejo de la forma, la función, la representación gráfica, la búsqueda de la belleza del edificio, ¿sí? Pero generalmente se nos olvida plantear, bueno, ¿y hacia dónde va la intención? ¿Qué pretendes tú crear en los individuos que habitan tu edificio? Esos espacios deben estar dirigidos hacia personas, no hacia objetos. No nada más es simplemente colocar objetos y colocar espacios y ya. No, buscamos crear en los personajes que los van a habitar emociones, ¿sí?, que el sentido arquitectónico debe crear. ¿A través de qué? A través de la distribución de los espacios, del color, de los muros, texturas, etc. Entonces, esta intención no es solamente una cuestión de distribución de espacios abiertos o cerrados, ¿sí?, ni el uso de materiales, sino la intención de crear nuevas expectativas en el usuario. Esas nuevas experiencias que el usuario sienta en nuestros espacios arquitectónicos. Entonces, esta intención o esta intencionalidad de la arquitectura se refiere a la creación de los espacios con una intención, ¿sí?, con esa intención de dirigirlos hacia crear, producir estados de ánimo, que el usuario perciba el espacio, que lo sienta. Esta relación un tanto cuanto subjetiva nos crea realmente al interior de los espacios cierta animosidad de permanecer o de retirarnos de esos espacios. Por lo que el arquitecto debe preocuparse por proyectar esa intencionalidad al determinar en el objeto estados intencionales de la forma en los vacíos, en el color y en los materiales que utilicemos. Ese incentivar el interés por los espacios que permitan el desarrollo
de vínculos afectivos y emocionales en el usuario, va a crear una dimensión extra en el espacio diseñado. La intención del proyecto surge de la elaboración consciente de los espacios. O sea, cuando nosotros concientizamos que estamos creando un espacio definido, ¿sí? Configuramos la forma, vemos las posibilidades de la función, etcétera, de esta realización de una composición arquitectónica, vamos a crear una serie de ideas para transformar la mera conformación plástico-formal, ¿sí?, en una relación consciente con la realidad del usuario. Esa realidad de la persona que va a trabajar y regresa a su casa cansado, de que está todo el día en la escuela, de que ha tenido problemas en el tránsito, toda esa sensación que queremos que el usuario sienta al ingresar a un espacio, eso es la intencionalidad. Cuando ustedes van al cine, cuando van al teatro, cuando van a una fiesta o cuando llegan a su casa, sencillamente es una relación subjetiva que tienen ustedes con el espacio, ¿sí? Esa sensación de decir, ya llegué. Esa sensación de decir, me voy a divertir. Esa sensación de ir a ver al auditorio un grupo, una música, una serie de situaciones que van a crear al usuario, ¿sí?, sensaciones, emociones, experiencias. Entonces, esa situación va a generar la necesidad de crear contenidos simbólicos que provoquen al espectador esas emociones por medio de las formas. Por ejemplo, las formas, ya lo hemos platicado, que las formas van a crear cierta relación con el usuario, ¿sí? ¿Qué significan las formas planas? ¿Qué significan las formas cóncavas? ¿Qué significan los colores? ¿Sí? ¿Qué significan los espacios, la altura, los vanos abiertos, los volúmenes, etcétera? Entonces, todos esos elementos que manejamos los arquitectos, tenemos que enfocarlos precisamente a crear eso. Eso que en arquitectura nosotros tenemos inmerso en el concepto arquitectónico, porque el concepto no nada más es, voy a hacer esta figura. No, el concepto es, voy a hacer estos volúmenes para crear estas emociones. Entonces, este concepto, recuerden ustedes que este concepto arquitectónico es parte de la teoría de la arquitectura, donde la intencionalidad adquiere todo su valor al considerar que el diseño es el intento. Se refiere a la idea que el arquitecto va a ser objetiva y provocar una constante que delimite la imagen del edificio, ¿sí?, que analice el acceso a la conciencia del usuario, su relación entre lo somático, su cuerpo, y la emoción, los valores, la realidad, esa apertura intencional de la voluntad creativo y emocional del arquitecto que va a plasmar en ese espacio. Vamos a tratar de invitar al usuario a percibir una serie de sensaciones diversas que, al estar en contacto con los espacios y los distintos ambientes en esos espacios, él tenga nuevas experiencias, nazcan en él nuevas emociones, nuevas vivencias, ¿sí? Entonces, toda esta relación de situaciones que el arquitecto, al conceptuar su edificio, va a tratar de generarle dentro del proceso de diseño. Además de estas emociones, debemos generar una situación
de habitabilidad donde el usuario pueda apropiarse del espacio, sentir lo suyo. Va a ser una situación existencial. O sea, el espacio debe ser esa expresión existencial de habitabilidad para el usuario. Debemos utilizar el diseño, ¿sí?, como esa transfiguración que modifique un espacio en algo suyo, en algo que él sienta propio, que genere una arquitectura emocional en cada actividad que tenga el usuario en ese lugar. O sea, vamos a pensar que cada área específica va a tener una serie de actividades que el usuario va a realizar en ellas y que queremos que esas actividades las realice de la mejor forma. Por eso cuando realizamos una investigación, hacemos investigación del sujeto, de nuestro individuo, nuestro cliente. Entendemos físicamente cuáles son sus dimensiones para poner todos los elementos a su alcance y los pueda utilizar. Pero al mismo tiempo vamos a ver ese aspecto psicológico donde las emociones, los deseos, los gustos, las aberraciones, los odios, todos esos factores van a estar actuando sobre el cliente, van a estar actuando sobre él. Entonces nosotros, al tener esa información, podemos crearle los espacios emocionales que él necesita. Entonces, esta situación va a generar en el usuario, ¿sí?, el deseo de aprender el espacio, ¿sí?, de aprehensión, de que hacer lo suyo, ¿sí?, apropiarse de él, ser parte activa y emocional de los espacios. Todo esto se logra a través de la intencionalidad del objeto arquitectónico. El usuario va a reconocer el objeto por la realidad que le crea y que va naturalmente él a tender hacia ese objeto en el momento en que desee esa realidad. Recuerden ustedes que el diseño siempre reflejará las experiencias sensoriales del arquitecto, ¿sí? Este tipo de experiencias van a influir en el proceso proyectual. Todas sus experiencias ustedes las van a vaciar en un proyecto, ¿sí? Este proyecto es el reflejo de la sensibilidad de ustedes, ¿sí?, y es la generación de la intencionalidad en el espacio arquitectónico. Entonces, el espacio no nada más es el vacío, ¿sí?, sino es todo aquello que nosotros creamos para que el usuario lo sienta suyo. Por eso, el arquitecto debe ser consciente de las emociones que desea producir a través de su obra y satisfacer los requerimientos del usuario, ¿sí?, al realizar sus actividades en el edificio. Incluir en esta realidad los conceptos y elementos que le generen emociones perceptuales, sensaciones en el momento en que él habite los espacios arquitectónicos. El diseño arquitectónico no solo es la construcción de espacios lógicos y funcionales, no, es mucho más que eso, ¿sí? Toda obra de arte que plantea el modo de percibir, sentir y apreciar la ambientalidad de los espacios habitables y las funciones que se desarrollen dentro de ellos, es precisamente la obligación que tiene el arquitecto al diseñar. Factores como el color, la forma, la textura, la iluminación, el uso del agua incluso. Recuerden ustedes los proyectos de Kahn, recuerden ustedes los proyectos de Barragán. El agua es parte fundamental de sus proyectos, ¿sí? El color, los vacíos, o sea,
Todos estos factores establecen características especiales en los ambientes y provocan emociones y agudizan ciertos sentidos en el individuo. Cada uno de estos elementos tiene detalles que al apreciarlos de forma conjunta entre el individuo y el espacio van a crear atmósferas diferentes que nos van a permitir apreciar cada lugar de una manera única. No nada más es el espacio en sí mismo. Siempre que proyectemos, recordemos que queremos crear en el usuario, qué emociones pretendemos que él sienta, qué vivencias queremos que él vaya desarrollando a través de los espacios. Cuando ustedes van a un museo, a un hospital, a un cine, a un teatro, tenemos diferentes emociones en contacto con los espacios. En algunos sentimos tristeza, en otros sentimos alegría, en nosotros nos sentimos a gusto. Aquellos que profesen una religión, ¿qué sienten cuando entran al templo de su religión? Eso es lo que queremos crear en nuestros usuarios. Así es que no lo olviden. Esta parte que está somera en nuestros espacios, o sea, que está subyacente, es la que impacta directamente al usuario cuando usa los espacios. Bien, espero que les haya interesado esta plática y que la tengan en cuenta cuando hagan sus proyectos. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y les recomiendo, si quieren consultar algunos temas de diseño, de arquitectura, pueden visitar mi página drrafazarate.com en SlideShare, en Facebook, y ahí están a sus órdenes todos los artículos que he subido para el uso de ustedes. Nos vemos en la siguiente plática de arquitectura.